Hola viewers, ¿qué tal? Soy Guillermo, vuestro profesor de Economía de la empresa. Hoy vamos a ver la resolución del examen oficial de la convocatoria de junio de 2022. Vamos a ello. Esto lo tenéis dentro de la página web en luisguionvideos.es/recursos, y aquí, si vais a la sección de exámenes resueltos y bajáis un poquito, donde están los exámenes resueltos de selectividad EBAU, yéndoos a junio de 2022, tenemos aquí el examen de Economía de la empresa. Centrándonos en primer lugar en la opción A, la pregunta A1 nos dice: nombre las 4 funciones clásicas de la dirección de la empresa y explique a cuál de ellas pertenecerían las siguientes tareas. Vale, primero antes que nada, aunque nos hayan dicho 4, yo he tenido en consideración, y creo que sería más conveniente mencionar realmente 5 funciones que cumplen en la dirección de la empresa, como será de la coordinación, de integración entre los factores productivos, encargada de organizar el uso de los factores productivos, como serían el trabajo, el capital y la tierra, la función de planificación, que se encarga de establecer objetivos de futuro y ver cómo se pueden alcanzar, la función de organización encargada de la definición de las distintas tareas que vaya a ver la empresa, su reparto, así como las relaciones de jerarquía y de autoridad, la función de gestión de recursos humanos encargada de la gestión del personal de la empresa, todos los trabajadores, y finalmente la función de control encargada de vigilar que se cumplan los objetivos. Luego nos dice que clasifiquemos las siguientes frases. Por una parte nos dice: fijar los incentivos para motivar a los trabajadores. Pero textualmente, pertenecerá a la función de gestión de recursos humanos porque se trata de cómo mejorar la motivación de los trabajadores. Estamos hablando de motivación, con lo cual no tiene mucho misterio. Y luego nos dice la opción B, en el segundo apartado: medir las decisiones respecto de los objetivos propuestos. Pertenece a la función de control, ya que se encarga de comprobar si se están logrando o no los objetivos. Estamos mirando simplemente la consecución de objetivos. Por ese motivo, podríamos considerar que pertenece al control. Dentro del concepto de I+D+I, nos dice la pregunta 2, defina a qué nos referimos por investigación y por desarrollo. Indique un ejemplo para cada uno de los dos términos anteriores. Cuando hablamos de la investigación, estamos buscando un proceso con el que buscamos tener nuevas ideas, nuevos conocimientos, básicamente. Esto se desarrolla en 2 etapas. Por una parte tenemos la investigación básica, que lo que busca es tener nuevos conocimientos, nueva información. Y por otra tenemos la investigación aplicada, que de lo que se encarga la investigación aplicada es de dar un uso a estos nuevos conocimientos. En cuanto al desarrollo, simplemente consiste en intentar dar un uso a nivel industrial de los conocimientos que se han obtenido en la etapa de investigación, ver cómo podemos aplicar a nivel de industria esta información. Un ejemplo de cada uno de ellos, un ejemplo de investigación sería realizar un diseño de neumático de coches que no utilice cámara de aire. Estamos hablando de utilizar un diseño que se salga por completo de lo habitual. Mientras que un desarrollo sería ver cómo puede hacerse la fabricación a gran escala de ese nuevo diseño de neumático. Es decir, una vez ya sabemos qué diseño es lo más adecuado y qué materiales son los más adecuados, tenemos que pensar: ¿y cómo puedo aplicarlo esto yo a la industria? ¿Qué puedo hacer yo desde las fábricas para producir este nuevo diseño? La pregunta 3 nos dice: el proceso de globalización afecta a las empresas sienta las bases para su internacionalización. Explique qué es una empresa multinacional y desarrolle 4 características que diferencian a una empresa multinacional frente a las demás. Cuando hablamos de multinacionales, hablamos de empresas que actúan en 2 o más países. También pueden aparecer, como los pongo aquí, como empresas plurinacionales, transnacionales o también como internacionales. En cuanto a sus características, la primera de ellas es la estructura que tienen, formada siempre por la forma de matriz y filial. La matriz es la principal y la filial o las filiales son las secundarias. Otra característica es que la matriz dirige, controla y planifica, en mayor o menor medida, esto es importante, a las filiales. En función del grado de creación podemos tener entonces varios tipos, es lo que se entiende de esto. Y por último, que se trataría de grandes empresas que tienen gran capacidad para hacer inversiones en investigación, desarrollo e innovación. Y la última característica es que son líderes en costes, es decir, que les permiten siempre producir al menor coste posible. Pasando al apartado A4, nos dice: la realización de estudios de mercado por parte de la empresa resulta necesaria para conocer su mercado objetivo. ¿Qué departamento se encarga de realizar tal actividad? Indique y explique 2 fases de un estudio de mercado de investigación del mercado. Señale 2 razones que expliquen la utilidad de la información que se obtiene de los estudios de mercado.
Cuando hablamos de la investigación de mercado, estamos hablando de algo de lo que se encarga exclusivamente el departamento comercial de la empresa, que es quien básicamente se encarga de cómo hacer que un producto sea interesante, sea atractivo para el consumidor potencial. En cuanto a las fases que tenemos aquí, he decidido centrarme en estas dos que tenemos. Cómo tendríamos por una parte el método de la investigación y por otra cómo sería la recogida de datos. Cuando definimos la metodología de la investigación estamos hablando básicamente de qué manera voy a conseguir los datos, cómo quiero conseguir esos datos. Esto puede ser, voy a utilizar una encuesta, una entrevista, un experimento, un cuestionario, etc. En cuanto a la parte de recogida de los datos, aquí esto es de qué fuentes de información voy a obtener los datos. Cuando hablamos de las fuentes de información hablamos simplemente del origen de los datos. En ese sentido, diferenciamos entre las fuentes de información primarias, en las que los datos son nuevos, y las fuentes de información secundarias, con datos ya existentes. Y la última cosa que quiero mencionar aquí, que es acerca de la utilidad de la información que tiene este proceso. Os leo textualmente: la información que se obtiene de un estudio de mercado le sirve a la empresa para, por una parte, conocer a su público objetivo y, sobre eso, conocer qué tipo de productos serán los más adecuados para ese público objetivo. Básicamente, a lo que le interesa a la empresa o la dirección de la empresa es saber qué es lo que quiere la gente, para sobre eso ver si puede producir algo o no que satisfaga a la gente. El apartado A5 nos dice: la empresa Gelatísimo S.A. se dedica a la venta de helados artesanos y presenta la siguiente situación patrimonial al cierre del año 2021, expresada en euros. Tenemos aquí equipos informáticos, mobiliarios, etcétera, etcétera. En definitiva, que si avanzamos un poquito más, nos pide calcular el resultado del ejercicio de la empresa, elaborar el balance de situación y calcular los siguientes ratios. Típico ejercicio de balance, no tiene más misterio. En cuanto al apartado A, como queremos averiguar cuál es el resultado del ejercicio, necesitaremos cuadrar el dato del activo, el del patrimonio y el del pasivo. Básicamente, como activos tenemos que juntar el dato que tenemos aquí, pongo aquí que esté mejor visible, el dato del equipamiento informático, de las aplicaciones informáticas, del mobiliario me lo he saltado, muy bien, de las existencias, las facturas pendientes de cobro de los clientes y, por último, el dinero en caja, junto con las cuentas corrientes. Y tenemos que restarle las amortizaciones tanto del material como del inmaterial. Esto en conjunto nos sale que el activo vale 50.000 euros. En cuanto al patrimonio neto, tenemos que meter el capital social de 3.000 euros, las reservas de 800 y la X, que es el resultado del ejercicio, lo que queremos averiguar. Luego nos queda que el patrimonio neto son 3.800 más X. Y finalmente, en cuanto al pasivo, juntaríamos los 34.000 euros que tenemos de la deuda a 5 años, los 4.600 de la deuda a 4 meses, los 1.300 de la deuda que tenemos con Hacienda Pública y los 5.100 de las facturas pendientes de pago a proveedores, quedándonos 45.000 euros de pasivo. En conjunto, entonces, agruparíamos esta equivalencia de activo es igual a patrimonio neto más pasivo, es decir, la ecuación fundamental del patrimonio, y nos quedaría entonces que el valor de X es 1.200, es decir, que la empresa ha tenido beneficios por un importe de 1.200 euros. Sobre esto, pues ya cuadraríamos el balance como tal. Aquí recordemos, pequeña cosa a considerar, que empezaremos poniendo primero el activo no corriente y luego el corriente. Dentro del no corriente empezaríamos con el inmovilizado del material, luego el material. En cuanto al corriente, siempre el orden de existencias, realizable y disponible. Pasando a la parte de la derecha, en el patrimonio neto, aquí tenemos que marcar también cuánto vale este resultado del ejercicio, estos 1.200. Y finalmente, en cuanto al pasivo, hay que diferenciar entre el no corriente y luego el corriente. En ambos casos nos tiene que ocurrir que la columna de la izquierda sea igual a la columna de la derecha. Es decir, que el total del activo sea igual al total del patrimonio neto más el pasivo. Y finalmente nos pediría sacar los ratios de liquidez, de garantía y de endeudamiento. En cuanto a la liquidez, tomamos el activo corriente y lo dividimos entre el pasivo corriente. Nos queda 1,74. El de garantía, cogemos el activo total y lo dividimos entre el pasivo total. Nos queda 1,1. Y finalmente, con el de endeudamiento, cogemos todo el conjunto del pasivo y se divide con respecto a todo el conjunto de pasivo de más neto. Y nos queda 0,9. Por comentar brevemente, el ratio de liquidez nos daba como valores de referencia, me voy al enunciado, nos daba como valores de referencia entre 1,5 y 2. Es decir, que estamos en esa franja, está genial. Si estamos por debajo, vamos a tener un problema de, en este caso, falta de liquidez. Y si estamos mayor que 2, es un exceso de recursos a corto plazo. En este caso nos ha quedado pues que es 1,74, que la empresa está en una buena situación, que por cada euro que debe a corto plazo cuenta con 1,74 euros para pagar esas deudas a corto plazo. El ratio de garantía
el valor que nos ha quedado es de 1,1. La garantía lo que nos está mostrando es si la empresa está en una situación de quiebra o no. Básicamente es que aquí nos ha quedado aunque la relación entre lo que vale el patrimonio de pasivo con respecto de las deudas es de 1,1, es decir, que por cada euro que debe su activo vale 1,1 euros. Eso es un indicativo de que se ha tenido que endeudar para poder financiar ese activo. Que podemos considerar que como está por debajo del valor óptimo, la empresa está en quiebra técnica. Y finalmente, la ratio de endeudamiento, nos ha quedado 0,9. Esto nos muestra básicamente del conjunto de los recursos de la empresa, del origen de los recursos de la empresa, qué parte está conformada por deudas. Nos ha quedado que es 0,9, que luego quiere decir que del conjunto del origen de recursos, el 90% son deudas. Luego se indica que la empresa tiene fuerte dependencia de los acreedores, que la empresa depende mucho de la financiación ajena, básicamente. Y finalmente el apartado A6 nos dice: una empresa fabrica y vende un único producto. Su producción anual ha sido de 1.800 unidades, que se han vendido en su totalidad a un precio de 234 euros la unidad. La empresa cuenta con una plantilla de 24 trabajadores, con una jornada de 1.700 horas al año por cada trabajador. El coste de cada hora de trabajo es de 7 euros hora por trabajador. Por otra parte, el consumo de su materia prima ascendió a 1.250 kilos, que pagó a un precio de 10 euros el kilo. Teniendo en cuenta la información anterior, se pide que por la productividad del trabajo para cada trabajador, productividad global de la empresa a interpretar el resultado, y si la productividad global de las empresas del sector es mayor que la de esta empresa, justifique alguna de las opciones que tendría esta empresa para acercar su dato de productividad global de la media del sector. Vale, como nos pide la productividad del trabajo, tengo que pensar ¿qué necesito? En el numerador necesitaré tener la producción, la cantidad, en este caso las 1.800 unidades. Y en el denominador necesitaré tener realmente la plantilla que tiene la empresa multiplicado por las horas de trabajo. En este caso 24 trabajadores que hacen 1.700 horas cada uno. Nos queda 0,04 unidades por hora. En cuanto a la productividad global, tendría que tener el valor de la producción dividido del valor de los recursos que he utilizado para producir. Para calcular el valor de la producción, cantidad por precio. 1.800 por 234, y esto dividido del valor de los recursos utilizados para producir. 24 trabajadores que hacen 1.700 horas anuales por 7 euros la hora, más 1.250 kilos de materia prima por 10 euros el kilo. Total, que nos queda 1,41. Cuando calculamos la productividad global, recordemos, no tiene ningún tipo de unidad, pero la interpretación sí que es importante. Aquí esto oscila en torno a 1. Quiere decir, por tanto, que si es mayor que 1, quiere decir que el valor de la producción es mayor que el valor de los recursos que se utilizan para producir, o lo que es lo mismo, que los ingresos son mayores que los costes. Por tanto, que la empresa tiene beneficios, que es justo la conclusión en la que llegamos aquí. Y finalmente, os leo. Si la productividad global de la empresa es inferior a la del sector, la empresa podría centrarse en dos opciones: incrementar el valor de su producción o reducir el valor de los recursos utilizados. Dicho pronto y mal, o hago que el numerador aumente o disminuyo el denominador. O las dos cosas. En ese sentido, para incrementar el valor de su producción, podría incrementar el precio de venta, o si fuera posible, incrementar la producción, o inclusive hacer las dos cosas. En cuanto a la reducción del valor de los recursos utilizados, o bien podría reducir el coste de la mano de obra, ya sea por una reducción del salario, de plantilla o de las horas anuales, o bien podría reducir el coste de las materias primas utilizadas, ya sea reduciendo la cantidad total utilizada, o tratando de obtenerla a un precio inferior. Básicamente, encontrar un proveedor distinto. No tiene mucho misterio. Pasando ahora a la opción B, nos dice el apartado B1. Explique dos diferencias entre los empresarios individuales o autónomos y las sociedades de responsabilidad limitada. Pongo dos ejemplos de sociedades mercantiles. Leyendo textualmente, de entre las diferencias entre el empresario individual y las sociedades de responsabilidad limitada, se podrán encontrar, por una parte, el tipo de responsabilidad, y otra diferencia sería por el capital mínimo exigido por ley. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Cuando hablamos de la responsabilidad en los autónomos, la responsabilidad es ilimitada. Esto quiere decir que si quedan deudas tras cancelar la sociedad, se tienen que saldar con el patrimonio personal. Ejemplo sencillo: la empresa tiene un valor de 8.000 euros, pero las deudas son de 10.000. Se cancela la empresa, es decir, se declara en quiebra, se echa el cierre y se venden los activos de la empresa. El resultado, que de los 8.000 euros que valía la empresa, quedarían 2.000 euros por pagar de estos 10.000 euros endeudados. Esos 2.000 euros
los pagará el empresario o el antiguo empresario, mejor dicho, de su propio bolsillo. Mientras que en las sociedades de responsabilidad limitada no es así. En cuanto al capital, nos vamos a encontrar con que en el empresario individual no se pide una cantidad concretada por ley, mientras que en las sociedades de tipo mercantil, pero en las sociedades de responsabilidad limitada, sí. Por ejemplo, tanto en la anónima como en la limitada tenemos una limitación, pero una cantidad mínima. En la anónima 3.000 euros, en la limitada 60.000. Finalmente, un par de ejemplos de estos serían de sociedades mercantiles, tanto la sociedad anónima como la sociedad limitada. El apartado B2 nos dice: define el concepto de mercado desde el punto de vista de la actividad comercial, es decir, desde el punto de vista de marketing. Y por otra parte, enumere 2 criterios en función de los cuales se pueden clasificar los mercados. El mercado de marketing, por definición, sería el conjunto de consumidores que tienen 3 requisitos. Una misma necesidad, el otro requisito es que quieren satisfacer esa necesidad y el último de los requisitos es que están dispuestos a satisfacerlo porque cuentan con los recursos para ello. En cuanto a cómo se clasifican los mercados, podemos encontrarnos por las posibilidades de expansión, que esto se refiere a cuál va a ser el tipo de consumidor al que se va a orientar el producto, o también, por ejemplo, según el motivo de compra. Esto es en función de a dónde va a ir dirigido ese producto. El siguiente apartado nos dice: explique en qué consiste la estrategia de penetración de mercado. Explique 2 variables del marketing mix que utilizaría para llevar a cabo esta estrategia. ¿En qué se diferencia la estrategia de penetración de mercado de la estrategia de desarrollo de mercados? La penetración de mercados, por definición, sería sacar productos conocidos en mercados nuevos. Pero básicamente, en mercados conocidos, disculpad. Productos conocidos en mercados conocidos. Aquí la empresa lo que quiere es minimizar el riesgo, básicamente. Por lo que va a sacar productos que ya son conocidos en el mercado en el que se está moviendo y dentro del mercado en el que ya se está moviendo. Esto sería, por ejemplo, cuando cualquier supermercado abre una nueva sucursal. Para llevar a cabo la estrategia de penetración de mercados, podría recurrirse a valorar el ciclo de vida del producto. Por ejemplo, para valorar si es conveniente o no seguir manteniendo el producto del mercado. Por ejemplo, puede plantearse a la empresa: quiero mantener este producto o quizá lo renuevo, o le pego un pequeño cambio, por ejemplo, al envase. O también podría valorarse la promoción del producto, por ejemplo, recurriendo a un patrocinio, hacer que el producto esté visible en distintos lugares. Básicamente, puede intentar hacer que la gente conozca el producto, aumente la visibilidad de ese producto, recurriendo a sponsorizaciones. La penetración de mercados se diferencia del desarrollo de mercados en el lugar donde está actuando la empresa. En el desarrollo de mercados, la empresa saca productos que ya existen, pero lo hace en un nuevo mercado. Mientras que la penetración de mercados está actuando dentro del mercado en el que ya funcionaba. Indica 2 características de cada una de las teorías X e Y de MacGregor sobre el comportamiento humano. Indique los siguientes supuestos de comportamiento de los trabajadores. Indique cuáles corresponden a la teoría X y cuáles a la teoría Y. Según la teoría de MacGregor, un trabajador tipo X es un trabajador que está funcionando solamente bien si hay coacción, que ve el trabajo como algo que se le está imponiendo. En definitiva, que es una persona que no está a gusto con el puesto de trabajo. Y únicamente le va a motivar si alguien está vigilándole de continuo, si está presionándole, en definitiva, si tiene vigilancia continuada. Sabiendo esto, un trabajador tipo Y es todo lo opuesto a un tipo X. Quedamos con esa idea. Y luego nos pide clasificar varios elementos. Son presionados por medio de sanciones. Esto es algo típico de un trabajador tipo X. Alguien que funciona solamente con la coacción. Logran resultados por sí mismos. Es el caso de un trabajador tipo Y, porque es una persona que está motivada por el logro y el éxito laboral. Se sienten autorrealizados en el trabajo. También sería el caso de un tipo Y, porque les satisface el trabajo que desempeñan. Necesitan ser dirigidos tipo X. Un trabajador tipo X es alguien que, lo dicho, o le están vigilando de continuo o no actúa. El B5 nos dice: la empresa BioLife S.A. comercializa aceite de oliva virgen extra ecológico en botella. El 1 de enero de 2021 cuenta con unas existencias iniciales de 1.000 botellas adquiridas a 11 euros cada una. El mes de marzo adquiere 2.600 botellas a 10 euros la botella. Durante mayo se hace con 2.400 botellas a 9,5 euros la botella. Luego nos dice: las fuertes olas de calor de verano han encarecido el precio de mercado de la nueva cosecha. Sí, la empresa adquiere durante octubre 2.000 botellas a 14,1 euros por botella. Con la llegada de la campaña navideña, en el mes de diciembre vende 7.200 botellas a 27 euros la botella. Teniendo en cuenta la información anterior, sin ser preciso que elabore la ficha de control de existencia, se pide
Calcular el número de botellas que se mantienen en las empresas en sus almacenes de diciembre de 2021, tras la campaña de viña, calcular el valor de las existencias con FIFO y lo propio con PMP. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Para el apartado me refiero. ¿Cuántas existencias tenemos a principios de año? ¿Cuánto hemos comprado en total? ¿Cuánto hemos vendido en total? A principios de año tenía 1000 unidades. Se han comprado 2600, 2400 y 2000, es decir, 7000 en total, y se han vendido 7200. Luego, en conjunto, existencias iniciales más total de unidades compradas menos unidades vendidas, 800 botellas. A 31 de diciembre, la empresa tendrá en su almacén 800 botellas. En cuanto al apartado B, que nos pide calcular el valor por PMP y por FIFO, aunque no será obligatorio según el ejercicio el hacerlo con la ficha de inventarios, considero que es mucho más recomendable porque visualmente permite que se identifique fácilmente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Como estamos utilizando FIFO, tenemos que hacer el desglose continuo del almacén. Primero tengo las iniciales, las anoto. Hago la compra y cuando llego al almacén primero escribo lo que ya tenía del almacén y después anoto lo que he comprado. Con la siguiente compra anoto todo lo que tenía de mi almacén y a continuación anoto lo que he comprado. Vuelvo a hacer una compra, anoto todo lo que tenía de almacén y a continuación le agrego lo que he comprado, así sucesivamente. Y en cuanto a la venta, aquí esto es importante, hay que hacer el desglose progresivamente. ¿Qué quiere decir con esto? Yo sé que se venden 7200, pero tengo que ir desglosando en base a lo que va desde más arriba a más abajo, es decir, las 1000 a 11 euros, las 2600 a 10, las 2400 a 9,5 y 1200 a 14,1. En conjunto se venden 7200 botellas que valen 77.080 euros. Y nos queda entonces 800 botellas a un precio de 14,1 euros la unidad, con un valor de 11.280 euros. En cuanto al método PMP, aquí esto es mucho más simplificado, lo único que debo considerar es que siempre voy a estar juntando totales, es decir, cantidad de almacén más cantidad comprada igual a mi nueva cantidad de almacén, valor del almacén más valor de lo que he comprado, mi valor de nuevo almacén, y sobre esto calculo el precio, porque en PMP siempre que haga una compra, debo calcular el precio. Tomaré entonces el valor, lo divido de la cantidad y me queda 10,28 euros la unidad, que es lo que pondré aquí como primer dato en precio. Tengo otra compra, misma operativa. Cantidad que tenía en el almacén más cantidad comprada, 6.000. Valor del almacén más valor de lo que he comprado, 59.800. Hacemos otra vez 59.800 entre 6.000 y nos queda que son 9,97 euros la unidad. Siguiente compra. He comprado 2.000, tenía 6.000, luego mi almacén se queda 8.000 unidades. Juntando valor del almacén con valor de lo que he comprado, vale 88.000 euros. Y sobre esto hago valor entre cantidad y me queda 11 euros la unidad, el precio del almacén. Al momento de llegar a la venta, 7.200 unidades que se me van a ir, con lo cual me quedan 800 en el almacén, a 11 euros la unidad. Luego sería hacer 7.200 por 11, 79.200 euros vale la venta, y 800 por 11, 8.800 euros me vale el almacén acorde al PMP. Y yendo finalmente al último ejercicio nos dice: una empresa obtiene la siguiente información contable a fecha 31 de diciembre de 2021, expresada en euros. Compra de materias primas 486.000 euros, gastos de suministros 116.400, etcétera, etcétera. Elabore la cuenta de pérdidas y ganancias, especificando los diferentes niveles de resultados según el modelo del Plan General de Contabilidad. El impuesto de sociedades es el 25%, importante que nos lo remarquen. El siguiente apartado, calcular e interpretar la rentabilidad económica de la empresa y lo propio con la financiera. Vale, ¿qué debemos tener en cuenta? Tengo que diferenciar entre la parte de explotación y la parte financiera. Junto todos mis ingresos de explotación. Tengo la facturación por las ventas y un poco más abajo me dice que tengo otros ingresos de explotación por valor de 250.000 euros. En conjunto, mis ingresos de explotación son 1.229.000 euros. En cuanto a los gastos de explotación, tengo las compras de materias primas, el gasto en suministros y la amortización del inmovilizado, que esto en conjunto son 630.800 euros. Junto a ingresos con gastos, que es la diferencia matemática, y me queda 598.200 euros. En cuanto a la parte financiera, no tengo ningún tipo de ingreso financiero porque no tengo ningún cobro de intereses, pero sí que tengo gastos financieros por los intereses de la deuda, por 15.000 euros. Luego, no tengo ningún ingreso financiero, tengo 15.000 euros de gastos financieros, luego mi resultado financiero son menos 15.000 euros. Juntando ahora entonces el resultado de explotación junto con el resultado financiero, me queda el BAI, que aquí está tesoro, de hecho sea de paso, y me queda que son 583.200 euros.
Sobre esto, como es positivo, le resto el impuesto de sociedades, le resto este 25% que me está indicando aquí. Quedándome entonces que se le restarán 145.800 euros y el resultado del ejercicio beneficio neto son 437.400 euros. En cuanto al apartado B, nos dice que la rentabilidad económica sería tomar el valor del byte dividido del valor del activo. Nos dijeron que el activo era 1.650.000 euros. Y lo que nos queda por ciento, queda 36,26%. Recordad que aunque sea un porcentaje, lo interpretamos como una relación entre algo que hemos gastado con algo que hemos obtenido. En este caso, por cada 100 euros que se han invertido en el activo, obtenemos 36,26 euros por el desarrollo de la actividad, es decir, de beneficio antes de intereses y tasas. En cuanto a la financiera, tomaremos el beneficio neto y lo dividiremos del dato del patrimonio neto, que nos dijeron aquí que los fondos propios son 575.000 euros. Y esto nos queda entonces que es 76,07%. Básicamente, una interpretación libre sería que el beneficio neto representa un 76,07% con respecto al patrimonio neto. Pero la interpretación sería otra. Y es que por cada 100 euros que se han invertido en su patrimonio neto, la empresa obtiene 76,07, esto lo estoy viendo aquí que sobra, 76,07 de beneficio neto. Y como tal, este sería el examen completo. Espero que os ayude y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!